excelente músico, bueno, fue. De hecho, él estuvo mucho tiempo en Italia. Ahí fue donde se llenó de la cultura italiana, porque no solamente fue él, fueron otros, pero bueno, otros compositores rusos también muy buenos. Pero sí, la obertura de Romeo y Julieta es padrísima. ¿Y la de Bon Jovi no les gustó? ¿Eh? ¿Cuál? No, Thank You for Loving Me. ¿Sí o no? Yo digo que rompe mucho con el estilo de Bon Jovi, porque el estilo de Bon Jovi era como más rockerón, ¿verdad? Más rockerón, más extravagantón a veces, pero este es una balada muy madura, ¿no? Ya con un Bon Jovi ya más madurón, ya más grande, pero, o sea, está muy bien la canción, ¿eh? Está muy bien. Yo diría que la verdad me gusta más que muchas de sus canciones de los primeros álbumes. O sea, nada que ver con Always o con la de esta de Always, I'll Be There For You, ¿verdad? Que también está muy padre, pero este es como que más tiene más contenido, ¿no? Y el vídeo está muy bien hecho, ¿sí o no? Qué mejor lugar que Roma, ¿no? ¿Sí o no? Sobre todo parejas jóvenes, parejas ya comprometidas, parejas ya de abuelitos, ¿sí o no? Que todavía están ahí, o sea, está muy bien hecho. A mí esta vez me gustó. Y está la de Evangels, quise poner una de Chavas, ¿verdad? La de Evangels está muy bonita. Una canción muy bien hecha. Y Nessun Dorma, ¿sí o no? Nessun Dorma. ¿Sí la escucharon o no? Es que se fijan y todavía quieren que les comparta vídeos. ¿Dicen? ¿Cómo ven? ¿Sí se fijan? O sea, así quieren que pongamos los vídeos del examen. Okay. Bueno, a ver, estábamos comentando lo de proyección escalar, que es nada más la sombra. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa proyección escalar se llama componente de B sobre A, porque estamos proyectando el vector B sobre A. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, si ustedes se fijan, aquí formamos un triángulo rectángulo. Se está formando un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ese triángulo rectángulo, creo que no sale aquí en la cámara, tendría que ser un poquito más para acá. Lo voy a hacer así, a ver, para que salga lo de la... Este triángulo rectángulo, ¿qué pasa? Que la hipotenusa es la norma de B. Si vamos a ponerle aquí, hipotenusa igual a la norma de B. Y la proyección escalar, que es la componente de B sobre A, es el cateto adyacente. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona al cateto adyacente y a la hipotenusa? El coseno, ¿sí o no? Coseno de teta sería hipotenusa, que es la norma de B, ¿sobre quién? Sobre cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto adyacente? La componente de B sobre A. Bueno, entonces si yo despejo la componente de B sobre A, ¿qué me queda? Que es la norma de B entre, ¿quién? Entre el coseno de teta. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Bien. Pero, ¿quién es el? Sí, porque es hipotenusa sobre cateto adyacente. De hecho, aquí está. A ver, pero soy mal yo. Estoy mal. Coseno es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa.
Perdón, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sí, es cierto. Qué barbaridad. Aquí estoy cometiendo un error muy grande, por eso no me estaba dando. Sí, es cierto. Es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Sí estamos de acuerdo? Componente de B sobre A. Hipotenusa, perdón, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahí está. Entonces, si despejamos la componente de B sobre A, sería ¿quién? La norma de B, que es la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Pero, esto para que se vea un poquito más completo, lo podemos poner así. A ver, ¿están de acuerdo que yo puedo hacer esto? Norma de A por norma de B. Prácticamente lo que estoy haciendo es multiplicar el numerador por norma de A. Pero si yo hago eso, también tengo que multiplicar, ¿qué cosa? El denominador. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Eso es lo mismo, ¿verdad? Sí, le estoy metiendo la norma de A. ¿Y para qué se la meto? Para que esto complete la definición de quién, de producto punto. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Se acuerdan que el producto punto de dos vectores es el producto de sus normas por el coseno del ángulo entre ellos? ¿Sí? Entonces ya tengo una definición de lo que es la componente con la componente de B sobre A, pero con el producto punto. ¿Sí se fijan? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, vean, la componente de B sobre A es el cateto adyacente. Lo despejo de la fórmula del coseno. ¡Pum! Me queda esto. ¿Sí? Bien. Pero, para utilizar la definición de producto punto, ¿qué tengo que hacer? Multiplico numerador y denominador por norma de A. Entonces, en el numerador, esto es producto punto y ya me va a quedar esta forma. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Si se fijan, esto sigue siendo un escalar. ¿Por qué? Porque el numerador es escalar y el denominador también. ¿Sí estamos? ¿Sí? Bien. Pero vamos a suponer que yo quiero ahora la proyección vectorial. Acuérdense que esto es la proyección escalar. Proyección escalar. ¿Por qué es nada más lo que mide la sombra? Pero hablamos de que tenemos también la proyección vectorial. ¿Y cómo sería la proyección vectorial? Cuando yo le pongo flechita, ¿verdad? Y ese sentido va a estar determinado por el vector que se está proyectando. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo le haría para definir la proyección vectorial de B sobre A? Diciendo que es un vector cuya magnitud o intensidad es la componente. ¿Qué hago? Muy fácil. ¿Se acuerdan que todo vector es, qué cosa? Su magnitud por un vector unitario. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿cuánto vale la magnitud de la proyección vectorial? Pues es la componente, ¿verdad? De B sobre A, es decir, la proyección escalar. Entonces me hace falta, ¿qué cosa? El vector unitario. Pero el vector unitario, ¿qué sentido debe de tener? Debe de tener el sentido de el vector sobre el cual se proyecta. Vean, aquí está. Debe de tener el sentido del vector sobre el que se proyecta. Entonces, ¿quién es el que se está proyectando? Se está proyectando B sobre A. ¿Sí están de acuerdo? B sobre A. Entonces, esto es la magnitud A punto B sobre la norma de A. Y lo voy a multiplicar por un vector unitario en la dirección del vector que se está proyectando. ¿Quién se está proyectando? B. Entonces, ese vector unitario en la dirección de B es el vector B entre su norma. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Mande? Estoy proyectando B sobre A. En el ejemplo está... Espérame, a ver. Es que, a ver, aquí está proyectando proyección de B sobre A. Y nosotros estamos proyectando B sobre A. Bueno, aquí sí es cierto, yo estoy confundiéndome. Es
en la dirección de A. Entonces es A entre su norma. Así. ¿Sí? ¿Y esto qué me va a quedar? Sí, cierto, es A. Porque es el vector sobre el cual se está proyectando. Recuerden que esto es así. A ver, esto es el vector B, este es el vector A. ¿Sí? Entonces yo estoy proyectando a B sobre A. La proyección es la sombra y debe de tener la dirección de este vector. Sí, entonces esto me va a quedar como A punto B entre la norma de A al cuadrado por A. ¿Sí? ¿Sale? ¿Qué es esa formulita que está ahí? ¿Sí? Bien. Ok. Vamos a ver una de las aplicaciones importantes de producto punto. Eso está en el libro, ¿eh? Eso está en el libro, no hay tanta broma. ¿Y cuál es esa definición? La de trabajo. Si ustedes se acuerdan, en la secundaria nos enseñaron una fórmula para el trabajo. Nos decían el trabajo es fuerza por distancia. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y vimos varias cosas, por ejemplo, las unidades de trabajo en el sistema internacional son los joules, en el sistema CGS son los ergs, y en el sistema inglés son son libras por pie. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sale? Bien. Pero en la prepa no la cambiaron. En la prepa ya no la pusieron así. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En la secundaria nos echaron mentiras. ¿Sí se acuerdan de esta fórmula, verdad? ¿Sí o no? Ya llevaron física, ¿no? ¿Ya llevaron física? ¿Quiénes sí saben de esta fórmula? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿No? Bueno, esa es una nueva fórmula, se ve en la prepa y también se ve pues en primeros semestres de las carreras, pero esta es la de la secundaria. Entonces, ¿qué? ¿Nos echaron mentiras en la secundaria? Y la respuesta es no, no. Lo que pasa es que si te fijas, esta fórmula es esta, ¿cuando qué? Cuando teta es 0 grados. ¿Sí? En la secundaria veíamos problemas de trabajo cuando la fuerza y el desplazamiento tenían el mismo sentido y la misma dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estábamos chavitos, ¿sí o no? Todavía no conocíamos bien cosas de trigonometría, incluso en la secundaria ni siquiera utilizábamos calculadoras científicas, ¿sí? Bueno, en mis tiempos, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahí nos enseñaron esta fórmula. Pero esta fórmula es esta cuando el ángulo es de 0 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Y luego nos enseñaron esta. Pues ahora vamos a ver que el trabajo es el producto punto de dos vectores, que son la fuerza aplicada y el desplazamiento. ¿Sí? Si se fijan, yo al aplicar lo que hemos visto, este producto punto va a ser el producto de sus magnitudes, de la fuerza y de la distancia, por el coseno del ángulo entre ellos. Y si se fijan que es la misma, ¿verdad? Acuérdense que en la prepa, cuando no hablábamos de vector sino de magnitud, no le poníamos flecha. Si se fijan entonces que esto es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Nada más que en la prepa no nos dijeron que era un producto punto. ¿Por qué? Pues porque todavía no veíamos estos temas. ¿Verdad? Pero ya estamos viendo y estamos atando cabos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, surge una pregunta. ¿El trabajo es un escalar o un vector? Es un escalar porque es un producto punto. ¿Sí o no? Si el trabajo es un producto punto, el producto punto de la fuerza con el desplazamiento, el resultado de un producto punto, ¿qué me da? Escalar. ¿Sí? Es un escalar, exactamente.
De hecho, pues sí, acuérdense, las unidades del trabajo son joules en el sistema internacional o MKS, ELS en el CGS, que casi no se usa, pero el sistema inglés sí es muy usado. Las unidades son libras por pie. Ahora, el trabajo es una magnitud física muy especial. ¿Por qué? Porque si yo les preguntara qué es trabajo, o si nosotros investigáramos qué es trabajo, nos van a dar la mayoría de los libros o de las fuentes bibliográficas, van a utilizar la definición de trabajo mecánico. Es la acción de una fuerza a lo largo de una distancia. ¿Sí? Pero hay muchos tipos de trabajo. Trabajo eléctrico, trabajo térmico. ¿Y por qué hay muchos tipos de trabajo? Porque el trabajo se relaciona mucho con la magnitud física más especial, de las más especiales de todas, que es la energía. ¿Sí? Si yo les preguntara cuáles son las unidades de energía en el sistema internacional, ¿cuáles me dirían eso? No, los watts son de potencia. ¿Cuáles son las unidades de energía en el sistema internacional? Caloría, aunque la caloría se relaciona más con el trabajo térmico, ¿sí? Con la energía calorífica, estoy totalmente de acuerdo, pero es una magnitud técnica. Recuerden que hay sistema técnico en física. El sistema técnico es el sistema de unidades que generalmente se utiliza más en ingeniería. Por ejemplo, en la velocidad, las unidades en el sistema técnico son kilómetros por hora. ¿Sí o no? Esas son las magnitudes que se utilizan en ingeniería. Por eso cuando ustedes van y compran un vehículo, no van a ver el velocímetro en metros por segundo, lo van a ver en kilómetros por hora. ¿Sí o no? ¿Cuál es la unidad de potencia en el sistema internacional? El watt. Pero en el sistema técnico es el HP, que son 746 watts, y también es el caballo vapor. ¿Sí? La unidad de tiempo en el sistema técnico es la hora, obviamente. Por ahí hay otras en el sistema técnico importantes. Bueno, hay otras, pero ahorita para no distraernos tanto. Pero de energía, ¿cuáles son las unidades? Joules. Joules, en el sistema internacional. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo que el trabajo, su unidad es la misma que la de la energía en el sistema internacional. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa? Si hablamos de trabajo, hablamos de energía y viceversa. ¿Sí se han fijado que tienen las mismas unidades, no? ¿Sí? Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué es la energía? Bueno, la energía es algo con la cual vivimos, ¿sí? La sentimos, la necesitamos. Sin la energía no podríamos vivir. Necesitamos energía para que lata nuestro corazón, para que pensemos, para que caminemos. En fin, es algo tan nuestro, pero al mismo tiempo es algo muy difícil de definir. ¿Qué es energía? O sea, si ustedes buscan un libro así chingón de investigación, probablemente no les dé una definición así en unos cuantos párrafos, sino que se agarre echando ahí un discurso y esto y acá, ¿sí o no? Porque es algo complicado de definir. ¿Sí? Incluso el mismo Einstein, en la teoría de la relatividad, decía que la materia y la energía son equivalentes. O sea, la materia es energía congelada. ¿Sí? Y por eso está la formulita de E igual a mc al cuadrado. ¿Sí? Entonces es algo muy complicado de definir. Pero estamos viendo que el trabajo también lo es. ¿Sí? Entonces, pues bueno, si quieren lo dejamos para que lo investiguen y en su momento podemos discutir un poquito más acerca del trabajo. Pero ahora viene una cosa importante. Estamos viendo que la fórmula del trabajo es este producto punto. Entonces yo les pregunto, vamos a suponer que están de acuerdo que yo para mover mi celular desde esa altura, a levantarlo, tengo que realizar el trabajo. ¿Sí o no? Sí. Tengo que realizar el trabajo. Bien.
¿Qué me va a costar más trabajo? ¿Levantarlo así o levantarlo así? Pues estamos hablando de altura. ¿Qué lleva más trabajo? ¿Así o hacerlo así? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Eh? ¿El de la diagonal es más trabajoso? Sí. ¿Mande? Hacia adelante. A ver, o si lo hago así, estamos hablando de aquí a acá. Si lo hago así, si lo hago así, o si lo hago así. Bueno, pues es que es el mismo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el trabajo y la energía son equivalentes. Entonces, el trabajo que yo desarrollo para levantarlo se transforma en energía potencial que va a ganar el celular. ¿Sí están de acuerdo, no? La energía potencial depende de la altura. O sea, aquí tiene una energía potencial. Pero si yo lo elevo, ¿verdad? Va a ganar energía potencial y esa energía potencial es igual al trabajo que yo apliqué para levantarlo. Es la ley de la conservación de la energía, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, o sea, pues, yo gasto energía, pero esa energía ¿dónde quedó? La gana el celular, porque va a ganar energía potencial. ¿Sí o no? Esto es algo muy interesante y de hecho se estudia mucho en cálculo vectorial, pero ya a niveles un poquito más avanzados, sería por ejemplo lo que seguiría de un curso después, que son los campos conservadores. El campo gravitacional es un campo vectorial conservador, es independiente de la trayectoria, independiente del camino. Y hay muchos campos vectoriales conservadores, por ejemplo el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, sí es importante tener eso en cuenta. De hecho, hay trabajo eléctrico. ¿Sí? Bien. Ahora la pregunta sería, ¿gasto energía al moverlo así? Bueno, pues en realidad gasto yo, pero no estoy realizando un trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza, ¿qué fuerzas se están aplicándose? Fíjense bien, lo estoy moviendo a velocidad constante. ¿Sí están de acuerdo? Si yo lo hago a velocidad constante, en cierto modo no hay una fuerza porque no hay aceleración y la fuerza es masa por aceleración. Entonces no hay una fuerza, pues es un desplazamiento nada más. Bien, ahora, lo que está actuando en el celular es su peso es vertical, hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el desplazamiento es hacia acá, hacia la derecha, Entonces, el desplazamiento y la fuerza que es el peso están formando un ángulo de ¿qué? De 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. Entonces, ¿cuánto trabajo se está desarrollando? 0. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, el trabajo es algo muy interesante. De hecho, lo aplicamos mucho en palancas, ¿verdad? Por ejemplo, para subir una carga en un plano inclinado. Es una de las aplicaciones más comunes. ¿Por qué? Porque prácticamente al moverlo en un plano inclinado estoy haciendo una descomposición vectorial de su peso. ¿Sí o no? Bueno, estoy haciendo una descomposición vectorial donde al empujarlo prácticamente estoy yo nada más desarrollando la componente horizontal, no la vertical, porque en la vertical es el plano quien está sosteniendo el objeto. ¿Sí? Entonces eso es interesante. De hecho, por ahí les voy a... Pero sí van a querer el vídeo o no. O sea, ¿los van a ver o no? Sí. A ver si ponemos un vídeo al respecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí tenemos estos ejemplitos. Dice, ¿cuáles de las siguientes expresiones son significativas y cuáles no lo son? Explica. A ver, veamos. ¿Tiene sentido esta operación? A.B.C. ¿Tiene sentido? No. Tache.
¿Por qué tache? Porque este producto punto me da que un escalar. Yo no puedo hacer producto punto de escalar con vector. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Eso está mal. ¿Sí quedó claro? Bien. La B. ¿Se vale o no se vale? Sí, es una multiplicación escalar, porque este producto punto me da un escalar y lo estoy multiplicando por un vector. Esto sí es correcto. Bien. Esta, sí, si se fijan, este producto punto me da escalar y esta norma es un escalar. Este producto es, puedo multiplicar el número con número, ¿verdad? O escalar con escalar. ¿Sí o no? Está bien. Esta, ¿sí o no? Sí, de hecho es la propiedad distributiva del producto punto. O bien, esta es una suma de vectores. El resultado es un vector. Yo puedo hacer punto con este vector de aquí. ¿Sí o no? Bien. Esta, ¿se vale o no se vale? ¿Por qué? Porque está tiene un producto punto y luego lo va a sumar un vector. Exacto, este producto punto me va a dar un escalar. Yo no puedo sumar escalares con vectores. ¿Verdad? Entonces, tache. ¿Y la F? ¿Por qué? Porque la norma es un escalar. La norma es un escalar. Yo no puedo si sus longitudes son 6 y 3 y el ángulo entre ellos es pi cuartos. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, estamos hablando de dos vectores. Vamos a bautizarlos. Vector A y vector B. El ejercicio nada más nos está dando sus magnitudes o longitudes o normas. Que para A, supongamos el primero vale 6 y para el segundo vale 1/3. ¿Sí o no? Pero me está pidiendo... y me da el ángulo entre ellos, que es pi cuartos. Pero me está pidiendo su producto punto. Su producto punto. Entonces, ¿cómo sacaríamos ese producto punto? Tenemos el ángulo por nosotros. Con esta, ¿verdad? Con esta formulita, ¿sí se acuerdan? ¿Sí o no? La que hemos estado usando. ¿Verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿Cuánto vale la norma de A? 6. ¿Cuánto vale la norma de B? 1/3. ¿Cuánto vale el ángulo entre ellos? 4. ¿Cuánto nos va a dar? A ver. ¿Sale? ¿Cuánto? 1.93. 1.99. 2.99. 4 decimales, ingenieros, por favor. 2.997. 997, pues ya casi 3. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Bien. Sale, pues continuamos con los de aquí abajito. A ver, vamos a ver. Miren, ahora nos pide que encontremos el producto punto de los vectores. Tenemos vectores en el plano, tenemos vectores en el espacio. Yo creo que aquí es mejor uno en el espacio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo ven? ¿Verdad? A ver, escógete, mi ingeniero. ¿Cuál te gusta? De preferencia, en el espacio dijimos del 5 al 8. ¿Mande? El 6. Vamos a ver, me da dos vectores. El vector A, sus componentes son S, 2S, S. Y el vector B es ¿quién? Es T menos T, 5T. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? No oigo. Miren, yo no entiendo por qué se bajó. Ahí está. Bien.
A ver, vamos a hacerlo ya rápidamente. ¿Cómo sacaríamos el producto punto? Vean que aquí me lo está dando en forma de triada. ¿Sí? En el anterior me daba sus magnitudes y su ángulo. Entonces, para encontrar el producto punto tenemos dos definiciones. Una de ellas es esta. ¿Verdad? Y otra es esta. A1, B1, A2 por B2, A3 por B3. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Perdón. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? A1, B1 más A2, B2 más A3, B3. ¿Qué pasó? Estaba yo diciendo ahí. Perdón. Nada más le puse el signito ese. No le puse. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? De hecho, esta es la principal. Acuérdense que este es un teorema. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, ¿aquí cuál vamos a utilizar? Pues la definición formal. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sería? Sería la suma del producto de las componentes correspondientes. S por T más... Bueno, ¿están de acuerdo que me va a quedar menos, no? ¿Sí o no? Y luego me va a quedar 5ST. ¿Sí estamos? Estamos sumando los productos de las componentes correspondientes. ¿Sale? ¿Luego? Sí. Bien. Luego del 9 al 10, pues vamos a utilizar la definición que ya usamos. Porque tenemos las magnitudes y tenemos el ángulo entre ellos. ¿Sí estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos a ver este. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Tenemos 2 minutos. Fíjense. Dice, si U es un vector unitario, encuentra el producto punto de U con V y el producto punto de U con W. A ver, vamos a hacer el 11. ¿Sí? Fíjense bien. Vamos a hacer U.V. Y aquí tenemos los vectores. Nos dice, U es un vector unitario. Entonces ya conocemos su magnitud, vale 1. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Cuál de las fórmulas del producto punto vamos a utilizar? ¿La de la suma de los productos de las componentes correspondientes o la del producto de magnitudes por el coseno del ángulo? ¿Cuál creen que vamos a hacer? Sí, podemos usar la otra, pero nos vamos a tardar. Vamos a usar esta. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. La pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo entre U y V? Pues es este angulito. ¿Sí o no? Dice el ingeniero que vale 60. ¿Por qué 60? ¿Y cómo sabes que es equidad? ¿Y cómo sabes que son iguales? ¿Eh? ¿Cómo la representación? ¿Cómo? Por el dibujo que tenemos, si ponemos el vector W desde el punto de origen. O sea, así como que ojo de buen cubero. Bueno, ok, miren, la respuesta correcta es por esta rayita. Esta rayita nos dice que los datos son congruentes. ¿Sí? Como los tres tienen una rayita, quiere decir que son congruentes. Miren lo mismo. Porque si aquí le ponemos ahí a W otra rayita, ya no va a ser equilátero, ya va a ser isósceles. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque estos serán iguales, tienen una rayita, pero este ya no. ¿Sí? Entonces aquí como todos tienen una rayita, la conclusión es que es equilátero. ¿Vale? Bueno, pero ya se nos fue el tiempo. Vamos a dejarlo ahí. Efectivamente son 60 grados. ¿Sí? Pues bueno, que pasen buena tarde. Yo les comparto sus vídeos, entonces ya se comprometieron a que los van a ver.